Continuamos con Luis María Loza. ¡Ay, qué difícil se me hace! Este, continuamos y ahora quiero hacer un paréntesis porque estoy hablando con él, como les conté que somos muy amigos, y quiero hacer el paréntesis porque es una de las máximas autoridades, o la máxima autoridad, diría, en carruajes, actualmente, en carruajes o en coches en coches de caballos, carruajes, diría yo. Y bueno, entonces hay que tenerle más respeto al tipo, ¿viste? Lo que pasa es que yo no me sale. ¿Viste? Es como cuando hay una autoridad que es vecino tuyo y vos decís, ese, no sé, digo cualquier cosa, es Reagan, está acá al lado, vive al lado. Dice, nah, ¿qué va a hacer ese? Es un chanta, ¿viste? Es tu vecino. Y bueno, vos, para mí, vos seguís siendo el negrito Loza, el atorrante divino amigo mío, y que sé yo cuándo, y el tipo es una eminencia en lo suyo. Además, y ahora te dejo, escribiste un libro maravilloso, un libro fantástico. ¿Cómo te salió eso del libro, Negrito? Mira, la verdad que yo venía escribiendo artículos en muchísimos lados, muchísimas revistas, inclusive en el diario La Nación. Y un día, bueno, una gente divina de Maizal Ediciones me propone hacer el libro. Yo soy, vos me conocés bien, soy bastante quedado, bastante fiaca, Sí, señor. pero tenía tanto escrito que empecé a resucitar todos esos artículos. Y esa revista, por ejemplo, tenía escrito muchísimo, como 200 artículos en la revista El Chasque Surero, que lamentablemente hoy ha desaparecido. Bueno, empecé a juntar todos esos artículos, empecé a darle forma, a armarlos, y esta gente de Maizal Ediciones, que son sensacionales, me ayudaron muchísimo. Y bueno, y ahí fuimos armando el libro y bueno, y Es fantástico y porque salió a la venta. Fue el primer libro que nunca había visto. Nunca hubo un libro de carruajes en la Argentina. no. Sí ha habido algunos folletos, algunas cosas, muchos artículos muy interesantes, pero un libro no. Este más que un libro es una especie de catálogo porque este, No, pero muestro es un casi libro todos los muy modelos de importante carruaje. con tapa dura, con un Sí, papel sí, y muy buenas es fotos. carísimo. Es carísimo Las fotos son en muy el buen sentido lindas. de la palabra, ¿no? Sí, Además de que sí, es sí, caro. sí. La verdad que quedó muy lindo el libro, cuenta un poco la historia desde el comienzo de los carruajes en nuestro país, en nuestro territorio, con las famosas carretas de bueyes que vinieron, las primeras de España, junto con el nombre carreta, inclusive con su denominación, hasta el día de hoy, qué es lo que pasa. Así que es un poco una reseña de, de la vida del carruaje en nuestro país y los distintos modelos, no todos, pero muchísimos carruajes que existen. Lo bueno de ese libro, yo lo que digo es que todos los carruajes que están ahí, si vos los querés ver, están, te digo, ahí están, de qué estancia son, de quién son, todo. O sea que no empecé a poner fotos de modelos que Que vi en un agarraste de libro, internet. exactamente. No, todos esos carruajes que vos ves acá, ahí todos existen, todos están este, en esas cocheras, sobre todo de Maravillosas que provincia. tenemos. Claro. eh, este, la verdad que sí. Gracias a Dios hay mucha gente que le ha gustado el tema. ¿Y Vos cómo que se recién llama el decías que libro? ¿Cómo se llama el libro? carruajes en la Argentina. Está en castellano y en inglés y es de Maizal Ediciones. Y no Este, dice Negro Loza. no dice Negro Loza para nada. No, ¡ay, qué Dice, vergüenza! qué Señor, vergüenza. doctor, Luis María Loza. Así que Qué difícil para mí se me hace este tipo que es una autoridad y no, pero es mi amigo.
no, no es del barrio, pero es como si fuera del barrio, ¿viste? Como Inguito. Pero, No, lo bueno de esto que siempre digo, en este país, bien, regular y mal, pero siempre desde el año 80 hasta la fecha, estoy viviendo de esto, que fue una pasión que se despertó, así que en ese sentido tengo que estar muy agradecido aplauso. porque vivir de lo que te gusta, viste, la verdad que es, no todo el mundo se puede dar ese lujo, ¿no? Es un lujazo bárbaro Este, en la actualidad, por la Dios. verdad que un lujazo. No puedo, Y has no podido puedo quejarme. viajar y conectarte y cada vez Exactamente, más conocer lugares muy lindos, y conocer, te puedes aprender. imaginar que en todo el mundo, este, eh, todos los coleccionistas de Caravaggio, los que atan y todo, es un nivel de gente importante, así que he conocido lugares sensacionales, lugares a los cuales no pertenezco, pero gracias a Dios por este tema los pude tocar, ¿no? Claro, Muy, muy lindo. claro, claro, claro. En cuanto a los carruajes, también al que le entusiasme el tema, tienen que ir a conocer el Dale. Museo del Transporte en Luján, que hay unos coches históricos espectaculares. Tienen que conocer otro museo muy lindo, es en Quilmes, el museo, la colección de Don Carlos Gilner y de Q, que después eso fue donado, que es el Dorado, otra cochera excepcional. Después hay ¿El museo de quién dijiste? No, no se te llama el entendí. Museo de Transporte, depende del municipio de Quilmes, Ah, y eso lo hizo un señor, ah, cuando Otto Bember se instala te iba a ahí decir, Otto Bember, con las claro, cervecerías, él claro. era amigo de, de Otto Bember, se viene, compra una chacra ahí, le gustaban los carruajes, en europeo, y don Carlos Gilner y de Q, y, y bueno, todavía todo eso está, que es divina. Después hay otra cochera muy linda que tiene el Museo Fuerte Independencia en Tandil. También hay coches muy lindos. Después hay otro museo también particular de un señor Rapizarda en Córdoba, General Belgrano, llegando a, a General Belgrano. Bueno, después no hay muchos museos más, después está casi todo en colecciones particulares. Y Particular. lo bueno, siempre dije que durante la época de Menem salen a la venta en las grandes cocheras argentinas y, y bueno, vos recordarás que tuvimos unos momentos del 1 a 1, etcétera, etcétera, Sí, señor. este, que yo cuando salieron, yo participé de esa venta de esos carruajes y vos veías la cantidad de extranjeros que había, vos decías, uy, todos estos carruajes se van afuera. Y bueno, Es- no, pero justo era un momento en que la Argentina, no sé, qué le pasaba, había gente con plata y todos esos había plata. carruajes quedaron, todos esos carruajes, muy poquitos carruajes se fueron al exterior. Todos los carruajes importantes quedaron en las cocheras particulares. Qué Después con maravilla. el tiempo fueron cambiando de lugar, pero siempre dentro de nuestro país. Claro. Así que se pueden ver todos esos hermosos coches europeos. Y hay en la Argentina, lo sé, pero vos lo conocés mejor, eh, restauradores, me sale la palabra, ¿no? Que es muy difícil restaurar esos carruajes y tiene toda una técnica especial, digamos, hay un conocimiento. Porque yo me acuerdo, arreglar una rueda de un carro ya era un despiole, pero de esos carruajes, armarlo, restaurarlo y tratando de hacerlo lo mejor posible, debe ser de una artesanía importante, ¿no? Exactamente, mira, quedan, no quedan muchos, pero No quedan. quedan varios, y es gente que felizmente todos se fueron perfeccionando, fueron estudiando, fueron preguntando, fueron asesorándose,
Y ahí hay muy buenos restauradores, ¿eh? Te vuelvo a repetir, no hay cantidad, pero No, ahí nomás no. en San Antonio de Areco tenés a dos Sí. restauradores, después Carlos de Cabo en Ituzaingó, Nombralo, bueno, lo gente. de. No me sale ahora, pero los de San Antonio los conozco. No, En no. San Antonio de Areco lo tenés a Jorge Kenny y a Enriquito Hollenberg. Exacto. Eh, Les eh, hice reportaje a los dos. Mirá vos, bueno, hay gente que sabe mucho también, o Ah, sea, todos fuimos, vos hoy dijiste la persona que más sabe, no, hay gente que sabe muchísimo, no mucha, pero hay gente que sabe muchísimo. Lo único que no se dedica a esto, tiene otras cosas, entonces no participa, yo los conozco mucho, soy amigo de ellos, hablamos mucho, sigo aprendiendo todos los días, pero hay gente que está ocupada en otras cosas y no tiene tiempo de dedicarte a esto, ¿no? Pero hay gente que realmente sabe. Este, Así que en ese sentido estamos cubiertos. Lo que no sé si va a quedar, no hay gente que se entusiasme mucho, que continúe, este, claro. que continúe. La cosa es que esto tenga continuidad para poder eh, todas esas cochigas sigan existiendo. Hablábamos personalmente, Negrito, de que nosotros nos hicimos por vocación, digamos, y la rural era para nosotros un lugar, me sale distinguido, pero no la palabra distinguido, un lugar común, un lugar fantástico, donde ahí veíamos a lo que aspirábamos en su momento, de jóvenes, ¿no? De muy jóvenes. Por eso seguimos la carrera que seguimos. Este, pero bueno, que después con el tiempo, esto que charlamos, que fue, no sé si desapareciendo porque nos morimos o se murieron, eh, o porque se alejaron del tema, yo te contaba que a mí me encantaba ir a la rural porque me encontraba con un montón de amigos y después me dejó de gustar porque no me encontraba con nadie, no me encuentro con nadie, y además por la tristeza de las aspiraciones que tenía y me pasó por arriba el tren de la Argentina, de esta maravillosa Argentina, pero que nos hizo pelota a todos. Esta Argentina que va así, y sobre todo va así sobre el campo, ¿no? Y entonces me da una tristeza que las últimas, yo no voy más a rural porque me causa una tristeza tan grande que no solamente por no encontrarme con los amigos como vos o bueno, o los otros que teníamos, sino porque además cambió. Pero bueno, esa es una elucubraciones locas mías. La pregunta es, vos estando en la rural, me has contado que ha cambiado todo, que ya los viejos no estamos porque se murieron, nos morimos, o porque están en otra cosa. Y los hijos o los jóvenes por ahí están también en otra cosa. No están más en los caballos, en los carruajes, en estas cosas que a nosotros nos gustaba. Dale, metele, te lo No, tiro ahí el tema. eso es muy cierto. Bueno, lo principalmente que vos pensás, yo este año cumplo 75 años, o sea que toda esa gente que a mí me encantaba ir a escucharlos, porque fui preguntón toda la vida y después tiraba la pregunta y lo único que hacía era escuchar, no existen más. O sea, ahora un poco, ahora te está pasando que te vienen a preguntar a vos. Claro, Eh, lo que veo es que, bueno, pues, mi tema de los carruajes es una cosa cara, no es nada barato, no solo es caro el carruaje, son caros los carruajes, los caballos, son la caros las movilización, guarniciones, transporte, son
caros los encuentros que hacemos, porque los encuentros te puedes imaginar que se hacen a 100, a 200 kilómetros. Ahora, por ejemplo, la El semana que Chascomús. viene, que es Chascomús, sin ir más lejos, una persona amiga de Capitán Sarmiento que va a ir, claro, se tiene que hacer 200 y pico kilómetros. Un flete de eso sale muchísima plata, ¿no? ¿Quién va O a sea ir? que ¿Quién va de Capitán Sarmiento? ¿Hay un Horacio especial? Orostegui. Alotegui, Horacio claro. Orostegui. Horacio, sí lo Horacio vi. Orostegui es un Sí, entusiasta un junto con entusiasta Cintia. total. Después se tiene caballos de la raza Hackney, que es eh, el caballo de tiro por excelencia, como te podría decir, de los carruajes, no de los carros ni de trabajo, sino de carruajes. La raza Hackney es Eh, la es raza por excelencia. Bueno, especial Horacio para. también tiene lindos carruajes, tiene buenas guarniciones, o sea que es una persona, te digo más, este año no, en el último, antes de la pandemia, en la ganadera, eh, eh, sacó el premio máximo de la competencia, es el premio John Walter Maguire, y se lo sacó Horacio porque estaba muy, muy bien presentado. Al de decirte muy bien presentado, muy lindo carruaje, muy lindos caballos, muy lindas guarniciones, muy buena vestimenta él y Cintia. La verdad que por eso, y te digo más, era una competencia de unos 15, 16 carruajes, ahora Bueno, eso es no bueno que lo recuerdo, digas, ¿no? che. Sí. Así que Horacio, muy, muy meritorio, porque es una persona nueva en el tema, pero es de esa gente que no se Eso de, queda, de esos son jóvenes que decimos preguntones. que no, claro, claro, Exactamente. claro. Lamentablemente hay muy pocos Horacios, o sea, me Pocos, nos claro, faltaría mucha más gente joven. Pero claro. bueno, nos conformamos que de a poquito vaya Que entrando haya alguno. alguno, Que no se exactamente. pierda esta cosa tan linda, ¿no? No, a mí lo que más me preocupa es, hay excelentes cocheras que voy, que soy muy amigo, me he hecho a través de los años de los dueños de esas cocheras, y por supuesto voy a pasar un fin de semana y estoy también con la familia, con los hijos, y gente campera, los chicos que le encantan los caballos, que le encanta esto, que le encanta el otro, y que los carruajes ni fútbol. Sí, muy lindo, a todo uno, salgo a pasear, qué sé yo, pero no está esa pasión como, Claro. como tuvieron aquellos personajes, o puede tener gente Es que es como un tema muy nosotros. especial. Sí, 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 sí. Es una cosa muy. Y te digo que hay mucho para aprender, todos los días nos pasamos datos nuevos que vas conociendo, fábricas nuevas, la cantidad de fábricas de carruajes que hubo en el país, la cantidad de cosas que vas aprendiendo, la verdad que eh, de a poquito seguimos todo, el que te dice que ya sabe todo completamente, es una gran mentira. De cualquier cosa Este, nadie sabe todo. no, no, por supuesto, por supuesto. Y Es después hablando imposible. un poco de los carruajes, lo máximo que hay en los carruajes, a mi gusto, este, son los famosos, aquellos coches que vinieron acá. En Inglaterra estaban los famosos make coach. Los famosos make coach eran los coches correo. Eran coches muy importantes, grandes, que no solo hacían el transporte de la correspondencia, sino también de pasajeros. O sea, Con los años, para que nos pongas en tema, tipo diligencia, tipo de diligencia mucho más importante. Está ok. más importante. Este, eh, Esos coches en Inglaterra, imagínate que eh, recorrían grandes distancias y tenían, hay cuentos que dice que cuando entraban a una ciudad, por ejemplo, era tan exacta la hora que entraba que la gente que estaba eh, que andaba por la calle, miraba el reloj porque era más exacta el entrado del main coach que el reloj de él, ¿no? El Son esas Abuel cosas. Fargo. La Wells Fargo, eso era en Estados En Unidos. Estados Unidos, claro. Ese tipo de coches, esas diligencias se llamaban Concord, eran distintas a ser europeas. Esos coches europeos tuvieron mucha aceptación. Con el tiempo, los grandes señores
envidiaban cómo manejaban esos cocheros, que eran empleados de las firmas, y claro. empezaron a contratar cocheros para aprender ellos a conducir así. Cuando empiezan con esa conducción, inventan un coche igual al Make Coach, no más que mucho más liviano, mucho más elegante también, Más, que más es fácil de manejar. el Claro. más fácil de manejar, que son los famosos par drag que se usaban para los picnics, para los paseos, los coches de camino. Bueno, eso fue lo máximo que hubo. Y acá en la Argentina hubo bastantes. Hoy deben quedar 10, 12 coches de esos, la verdad que todos con su gran historia. Y eran coches que se utilizaban también para salir a pasear. Tienen asientos en el techo y asientos adentro de la cabina. Las familias argentinas los usaban los días de sol, salían todos con los asientos en el techo para ir observando, poder ver, y lo usaban un poco por la altura que tenía de tribuna también, o sea, iban a ver carreras de caballo, iban a ver partidos de polo, grandes paseos los días soleados, y lo hacían desde, te vuelvo a repetir, los techos Desde los mismos carruajes. del carruaje. Era un coche que eh, tenía ciertas reglas que no las inventamos nosotros, venía de Europa, por ejemplo, eso lo manejaba el propietario del coche, cosa que los make-up siempre lo tuvo que manejar Un especialista, un contratado, un empleado. un empleado. Esto acá estaba permitido que lo maneje, era exclusivo, lo tenía que manejar el propietario del coche. Mirá vos. Era four in hand, como dicen los ingleses, cuatro en mano. Según los ingleses, atar a más de 4 caballos era una cosa que era desagradable. O Toma. sea, ellos ataban, eran patadas hacia el resto de España, Alemania, que ataban a 4, a 6. A Ellos seis, decían que no, claro, que claro. más de 4 caballos. Mirá qué Lo interesante, manejaba, che. como te digo, el propietario. Si una mujer iba al lado de él, a su izquierda, tenía que ser la esposa. Jamás podía ser Otra otra mujer. mujer, Ah, mirá. otra mujer. En el Ah, caso que vaya qué va. un hombre, tenía que ser el hombre de mayor rango de los pasajeros. Mirá. Era una cosa muy, Qué muy fenómeno. pintoresca, ¿no? Muy, y en el asiento posterior de atrás iban los dos groom o lacayos, como quiera decirle, Acá. que hacían el servicio de puertas, mantenían los caballos y después te atendían, por ejemplo, los par drag. Detrás del coche vos abrías como una especie de baúl y ahí llevaban esos cajones lujosos con platos, No, copas, fantástico. la comida, y ahí hacían su Su picnic. picnic, Tal es todo. así que hoy en la actualidad en Inglaterra se sigue haciendo el Un picnic. pescante pic, se llama, que es ir a un lugar, paran todos esos coches, ahí bajan la vajilla, bajan todo y se jura, este, todo se recorre y van viendo las canastas de época, las copas, etcétera, etcétera. La verdad que es una cosa muy, vos me dirás, en la actualidad con todo lo que pasa, qué ridiculez, sí, estoy de acuerdo, pero es una cosa muy linda para verla, Pero es una claro, mi tradición José, que se sigue, que se sigue haciendo. pero por supuesto, Bueno, de esos coches quedan bastante en el país y mi sueño, yo lo único que pudimos lograr hace unos años en la rural fue conseguir que fueran 3 de esos coches a la rural. Después nos conseguimos más y mi sueño es este, algún día poder juntar 7 u 8 carruajes de esos para que la gente lo pueda ver porque ese es yo le digo que es el patriarca de los carruajes, es lo máximo, ¿no? ya, Ahí es una cosa muy, pero muy, muy linda de ver. Y acá en nuestro país hay muchas fotos de carruajes, de ese fotos, sí. tipo de carruajes, paseando por Avenida Alvear, o sea, se usaban mucho en nuestro país. Y después, hoy, cuando en la primera parte te dije que nosotros no inventamos nada, que todo vino de afuera, pero te tengo que decir que lo que es muy interesante, que no vendría a ser un carruaje, sino es un carro, es la famosa chata grande, carro grande, chata cajón, que eran esas chatas
que tanto se utilizaron, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que fue el antecesor del camión. Esas chatas, la verdad que hay unos No, cuentos y unas anécdotas espectaculares. Eran cosas monumentales. Imagínate que, por ejemplo, en ¿qué? el Museo de Tandil hay unas ruedas traseras de Yo- una chata que era de Tandil que miden como 3 metros, ¿no? Para claro, que te des claro, una idea de lo que eran exacto. y la Creo que capacidad de Navarro, carga. En creo, Navarro hay, en sí, Navarro hay una plaza donde hay está. dos o Yo me tres, saqué una sí, foto, sí. exactamente. Esos eran de un señor Muñeca Oh, que, impresionante. que ha fallecido y bueno, y felizmente esas chatas han quedado. Y esas chatas convivieron con... Vos pensás que hay un libro solo escrito sobre eso que se llama La Chata Grande, que la escribe Guillermo Donne en el año 1950. Él está viajando hacia la zona de Quequén y se encuentra como con 500 chatas A la en miércoles, la ruta mirá, esperando para ser descargadas en Puerto de Quequén, ¿no? O sea, imagínate que mirá. recontra convivieron con el camión, ¿no? Y no todas, por supuesto, pero hubo chatas hasta que llegaron a cargar cerca de 30.000 kilos, lo que está permitido hoy en un Esas camión, sí que ¿no? tenían que tener Este, tiro de 6 o algo así. esos, no, se ataba a 8 a ¿Cuánto? 12 Ah, claro, más, lo sí, mínimo. de acuerdo, claro, te digo más, hay O fotos el de peso. a 22 caballos A la también. mierda, Lo que era mira vos. genial cómo lo manejaban, porque el, el chatero Eso sí manejaba que el tenía que caballo de ser las canchero. varas, porque esas chatas no eran de lanza, sino de varas, y el cadenero. Todo el resto iba acollarado. La verdad que, bueno, hay tantas anécdotas de esas Qué chatas, son tan maravilla. divertidas todo lo que ha pasado con todos esos chateros, que la verdad que también es un tema muy lindo. Quedan, no muchas, pero quedan, Y se de han tantas que restaurado, decís que había, en el así que, 50 en realidad tendrían que quedar, ¿no? pero tenían que quedar, no, Ah, lamentablemente quedan, bueno, en Chivilcoy, en porque Lobos, además, las de además Navarro, eran fuertísimas. O sea, eran las fuertísimas, tenían que destruir por destruirla para pero hacer leña, porque exactamente, eran muy no, no, fuertes si esas no, no, bestias. no, ahí en Capilla del Señor, Juan Givelli, Sí, bien. Este, tiene tres, una más linda que otra, que ha conservado y las tiene en perfecto estado y la ata cada tanto a 8 o 10 caballos. Y lo genial es los extranjeros, cuando ven eso, la verdad que les llama más la atención eso que los grandes coches europeos Pero es que claro, ellos ya los claro. tienen, ¿no? Es que cuando uno En lo ve cambio, es una esto cosa le fascina monstruosa, como dijiste muchísimo. vos, 3 metros de No, es diámetro una cosa. de rueda. ¿Dónde iba? Yo te digo, yo he estado sentado en ese asientín donde iba el Allá arriba. cochero y no lo podés creer lo que es allá arriba, y cómo se zarandeaba todo eso, Qué, con la qué cantidad de lindo. bolsas. Y además no solo se utilizaba para el cereal, sino cuando no había cosecha, se llevaba ladrillos, se llevaba hasta, Y hay todo. fotos de ganado en pie, ¿no? Cualquier cosa. Claro, claro, Tenían claro, que hacer kilómetros claro. y producir plata, ¿no? Este, Y, después, el error de, sí, decimos, no, decimos que sabes. no, Sí. el error de eso también es que muchas veces se dice que el tipo de caballos que lo tiraban, no, eso se tiraba con cualquier Lo cosa. que, no, ya O ahí sea, lo que venga. los de raza pesada, los percherones, todo eso, vienen, eran utilizados en los campos, a los que tenían plata, que podían haber comprado esos caballos europeos. Empujado, Acá claro. se ataba cualquier cosa. Lo que venga. Lo que había y se iban domando inclusive en el viaje, porque un Eh, caballo, un potro, se hacía en el viaje, lo porque metes, imagínate claro, atado a lo metés 15 ahí, tenés que pobrecito, lo seguir la arrastraban huella, todo. loco, claro. Es como eran las famosas, todo el transporte que hubo acá, todas las diligencias, como quiera llamarle, las galeras que hubo en nuestro país también, salían entre posta y posta, en la posta te daban el caballo que tenían, ¿viste? O Pero sea más que bien, salían muchas veces domando a 6, a 8. Eso es muy interesante también, toda esa parte es muy interesante, la de las postas, la de la mensajería, porque ahí sí que tenían, imagínate que tenían que hacer caminos de recorrer ruedas, como camino, se les claro. llamaba, claro.
Se iban haciendo distintas zonas de viaje entre posta y posta, y siempre había problemas, porque la posta, los, toda esa mensajería recién arranca en serio después de Casero, después de 1852. Derrotado Rosas, Urquiza se asocia con el famoso riojano Timoteo Gordillo, que vivía en ese momento en Chile, y con Del Carril, que era un ladero de Urquiza, y lugarteniente. empiezan, se van a Estados Unidos y ahí traen, entre otras cosas y repuestos, traen como 100 carruajes, que todavía en el Museo de Luján hay muchos de esos, y ahí empiezan a formarse todas las compañías de mensajería. También es muy interesante lo que era la pobreza de esas postas, cómo viajaban, el mayoral, los caballos, y después tenían Yo mil problemas porque, me acuerdo un paréntesis nada más cortito, me acuerdo sí, estando en Mendoza que había una mesa enorme, 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 un socotroco con unas maderas así, que vos decías, ¿cómo cor? Y lo habían traído, por supuesto, de Buenos Aires a Mendoza. Y entonces ahí decía que habían tardado, creo que era 6 meses, si no me acuerdo mal, no recuerdo mal. Claro, eso que estás diciendo, eh, tenían que transportar, cuando no había caminos, este, 6 meses para recorrer estas distancias, ¿no? Para llevar cosas, por ejemplo, una mesa. Y lo que estás es diciendo, que era así, era que era así. el único Y medio de vadear transporte. ríos y con lo que se Pensá que no había encontraran. caminos, No o había sea, camino. los vaqueanos iban guiando por alguna huella, los caminos de huella que habrían dejado alguna carreta o algo, o que habían pasado animales, o sea, se suponía que atrás de eso eh, podía haber agua, que era lo que más se buscaba, y después el peligro, sobre todo, hubo muchos problemas, un problema el de la indiada, pero por ejemplo, recordarán que el primero que comienza con la conquista del desierto, que fracasa enseguida, es Rosas en el año 1830. Sí, señor. Después empieza realmente, porque era tal la cantidad de conflictos que había en nuestro país. Y el problema que tiene Rosas es vos no podías hacer todas esas compañías si no tenías postas, donde hacer el recambio de caballos, donde Ya, tenía que ya. dormir Tomar esa agua. persona. Exactamente, y ahí tenías un grave problema. Si llegaba el indio, te robaba todos los caballos, te prendía fuego la posta y otra cosa. Y si no llegaba el indio, llegaba el ejército, te sacaba todos los caballos que los necesitaban y se te llevaban todo el personal joven que vos tenías ahí porque lo asimilaban Hacía falta al para hacer la ejército en patria. el acto. O sea que vos te quedabas de vuelta. Por eso lo de Rosa fracasa. Después del Casero, te vuelvo a repetir, se empieza a organizar más las cosas, se empiezan a calmar las cosas y ahí empiezan las famosas compañías de mensajería, que hubo muchísimas, muchísimas, muchísimas. También es otra cosa para hablar días y días de eso y anécdotas, Qué porque lindo, qué lindo, hay muchísimas cosas de esas. qué lindo. Este, y después ahora en la actualidad hay, un, hay distintos públicos que son los que compran carruajes. Uno es aquel que se compró un campito, una chacra, una quinta y quiere tener un carruaje para salir a pasear con la familia. Los otros son los coleccionistas, como lo quiera llevar, que Ah, hay coleccionistas, por supuesto, claro, de hay. carruajes. Están todas aquellas personas que le organiza. Lo que deben de sobresalir son los ulkis, ¿no? Claro, eso es lo que más hay. Y después hay una asociación de atalajes deportivos, que ya es una competencia mucho más completa, pero que usan otro tipo de carruajes. Son carruajes que acá hay un solo fabricante, si es que queda. Son carruajes de duro aluminio, con freno en las disco, en las cuatro ruedas. Son unas pruebas completas, ¿viste? De cross, que son muchos. No hay mucha gente que hace eso. Es muy divertido para ir a verlo, pero eh, es una cosa difícil. Vos recién, como dijiste, el sulky, mil cosas vienen. El nombre sulky es una de las cosas que en la Argentina todo coche de dos ruedas se le llamó sulky en la campaña.
Sí. lamentablemente todos equivocados. El sulky es un coche de 2 ruedas, por supuesto, de ruedas muy altas, con capacidad para una sola persona, para trote de mediana a velocidad. Ese es realmente el sulky. Después, De un esos tiro, coches de un tiro. de un tiro, Ah. exactamente, de un O sea, un caballo. tiro, un Todo caballo. lo que llega acá es el Tilbury, el Gig, todos esos modelos de 2 ruedas europeas. Y acá todo eso se le llamó sulky. Sulky. Inclusive no hubo en ningún lugar de provincia de Buenos Aires, creo en ninguna ciudad, que no hubo un fabricante de sulky. Entonces ahí inclusive fueron abaratando costos y vos ves que hay sulkys muy lindos como los lujaneros que se fabricaban en Luján, como sulkys mucho más barato y mucho más feo que se fabricaban en Se cualquier nos acaba taller, el ¿no? tiempo, negrito, ¿eh? Eh, Qué bueno, lástima, Dios mío. bueno, mi querido, de acá un tiempo para no aburrir hacemos otra. Sí, 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 Es, sí, es un, sí, sí. es un tema que da para hablar Es un, es un tema que años, da para hablar para largo y hablar tendido, ¿eh? muchísimo. Hay muchísimas cosas, muchas lindas anécdotas que, bueno, Sí, ahora no viene al caso, pero bueno. Te no, agradezco muchísimo esta invitación, te no, che. agradezco mucho este reencuentro con un querido amigo y bueno, y si Ya nos vamos a... la charla gustó, de acá un tiempo te vuelvo a repetir para no aburrirla seguimos. Muchísimas gracias, mi querido amigo Pipi. No, no. Las gracias te las doy yo, y de recordarte, de tenerte acá charlando. Ya nos vamos a ver personalmente alguna vuelta, ojalá Dios quiera que podamos hacerlo, porque los dos estamos ahí. Este, vos 75, yo 77, pero bueno, vamos a tratar.